Buenos días. Hoy va a hablar Alberto Bernabé Salgueiro, licenciado en Historia, diplomado en Arqueología, doctorado en Antropología. Ha realizado múltiples investigaciones, escrito varios libros y artículos acerca del mundo rural. Además, es doble premio nacional en Antropología y sobre todo es un libre pensador. Así que hoy tenemos el gusto de escucharles. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Está o no? ¿Se escucha? En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia y deciros que por motivos de agenda, pues las ponencias de ayer pues se han alargado hasta hoy y casi llegamos al día de mañana con la parte más interesante de estas jornadas, que es la parte propositiva, es decir, es la mesa redonda donde vamos a poner todo, de todo lo que hemos hablado, vamos a poner en discusión, bueno, pues todos los conceptos que ayer estuvimos tratando. No me pongo de pie, como todos los compañeros, porque no tengo la vista en condiciones, entonces, como aquí hay muchos datos, la mayor parte del tiempo voy a estar leyendo, ¿de acuerdo? Bien, esta intervención al final iba a resumir todo lo que dijimos ayer y se iba a centrar exclusivamente en el término de Guadalcanal, en todo el tema de los cultivos tradicionales en Guadalcanal y bueno, pues vamos a ir desgranándolos un poquito a poco. Bien, primero tenemos que hablar de una diferenciación conceptual que hay mucha gente que tiene confundida. Hay que diferenciar entre lo que es un huerto y una huerta. El concepto huerta, bueno, pues es un espacio agrícola donde se produce una amplia variedad de cultivos, como hortalizas, frutas y demás plantas comestibles para consumo familiar o comercial. Suele ser de un tamaño considerable. Están ubicadas en los ruedos, en las zonas próximas al núcleo urbano, y están gestionadas normalmente por agricultores profesionales de gran experiencia y alto conocimiento. En una huerta el objetivo principal es obtener una producción suficiente para abastecer un mercado local. Sin embargo, el huerto es un espacio agrícola más pequeño donde se cultivan lo mismo, hortalizas, frutas y otras plantas, generalmente destinadas a la producción de alimentos para el consumo personal o familiar. Suelen estar ubicados en un lugar próximo a la vivienda o anexas a ella, en un corral, jardín o patio trasero. Y el objetivo principal del huerto es proporcionar alimentos frescos para el autoconsumo. En resumen, la principal diferencia radica en el tamaño y en la finalidad del cultivo. Una huerta tiende a ser más grande y está destinada a la producción a gran escala, mientras que un huerto es más pequeño, suele estar dirigida al autoconsumo o a una producción más limitada para uso personal. Bien, he querido hacer una referencia histórica en el momento en que las especies hortícolas o las especies de huerta llegan a la península ibérica. Hay tres momentos principales. El Imperio Romano, el periodo andalusí y el descubrimiento de América. Como referencia del Imperio Romano, pues bueno, a mí siempre me gusta buscar referencias muy cercanas. Es decir, yo cogí los 12 libros de agricultura de Columela, que era gaditano, y prácticamente gran parte de la agricultura que hoy día se practica, por ejemplo, en el marco de Jerez y de Sanlúcar, pues puede ser un auténtico calco de lo que Columela explicó en su libro. En el periodo andalusí es muy interesante, sobre todo en los siglos XI y XII, los calendarios agrícolas y los tratados de agricultura. Sobre este aspecto, pues quiero indicar que los andalusíes del siglo XI y XII crearon una escuela agronómica en la zona comprendida entre Sevilla, Granada y Córdoba. Y fue muy interesante. Ahí en la pantalla, no sé si lo veréis, he puesto una serie de bibliografía con el nombre en castellano, porque en árabe es imposible de pronunciar para mí, entonces lo tenéis ahí. Y el tercer periodo es el descubrimiento de América y el comercio con las Indias Orientales. Es lo que se ha denominado el intercambio colombino. El intercambio colombino es, bueno, pues aquella
aquella parte, vamos a seguir con, es el intercambio de productos de Europa hacia América y de América hacia Europa. Durante el Imperio Romano en la Bética, bueno, pues ahí tenemos a Lucio Junius Moderatus Columella, que fue un agricultor del siglo I y escribió lo que se llaman los 12 libros de... Perdón, Alberto, es que no muevas tanto el micrófono porque suena mucho ruido al moverlo tanto de la mano. ¿Se escucha bien o qué? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Bueno, pues como estaba diciendo, escribió un libro que se llama Libro de Agricultura o de Rústica del siglo I y en él, bueno, pues comprende todo tipo de especies vegetales. Las especies vegetales que nombra, bueno, pues son cereales, como el trigo y la cebada, perdón, la cebada y el mijo, las legumbres, las hortalizas como cebolla, ajos, puerros, lechugas, espinacas, calabazas, etcétera, los árboles frutales, manzanos, perales, higueras, albaricoqueros, la vid, a la que dedica una sesión exclusiva, y las plantas aromáticas. En el libro 11, en su capítulo 3, está completamente dedicado al tema de la huerta. La huerta andalusí, bueno, pues durante la presencia islámica, del 711 a 1492, y especialmente en los siglos XI y XII, que es lo que os he dicho anteriormente, existe, diríamos, se da el nacimiento de la escuela agronómica andaluza. Los musulmanes aportaron importantes avances a la agricultura y a la horticultura, introduciendo una amplia variedad de cultivos y técnicas agrícolas que enriquecieron la agricultura en esta zona. En la Edad Media, los reinos cristianos tenían una economía de tipo familiar basada en el trigo y la oveja, el marcado contraste con Al-Ándalus, donde la agricultura desempeñó un papel primordial en su vida económica. Los reinos cristianos mantuvieron las técnicas empleadas por los romanos, la rotación trienal, y no aumentaron las variedades heredadas. Las hortalizas quedaron reducidas a nabos, cebollas, ajos y repollos. El cultivo de la vid ocupaba grandes extensiones y entre los árboles frutales pues, predominó el manzano. El mundo musulmán lo que hizo fue traer especies nuevas, pero también reimplantó otras especies que se habían perdido a lo largo del tiempo, como es el caso de la caña de azúcar, ¿no? La puesta en marcha de nuevas técnicas de cultivo, de irrigación y de conservación de alimentos, así como la creación de jardines botánicos donde las nuevas especies se aclimataron, lo que provocó un desarrollo inusitado de la producción vegetal, así como un cambio drástico en la dieta de alimentación de la población. Quiero hacer un inciso porque, Javi, tú no lo mencionaste ayer, pero sí después me gustaría que hablaras un poco de este espacio, porque este espacio también es una zona de aclimatación de plantas. Son todas especies diferentes y son alóctonas, es decir, no son de aquí. Es decir, que todo esto se podría considerar en otro periodo, pero también es un jardín botánico. Entre las variedades de hortalizas y cultivos introducidos o reintroducidos en Al-Ándalus, además de la caña de azúcar, pues nos encontramos las variedades que ya sabéis, ¿no? Como la espinaca, berenjena, selga, alcachofas, que ya la conocían los romanos, pero que las reintrodujeron ellos, el arroz, las almendras, berzas, zanahorias, cebolla, ajo, calabaza, friajones, que para los que sois de fuera, aquí a las judías se le llaman friajones, pepino, sandía, melón, en fin, todo eso. También introdujeron los cítricos procedentes de Asia. Ojo, los cítricos, pero no la naranja dulce. La naranja dulce se introduce en el siglo XVI, proveniente de Oriente, pero es del siglo XVI, no es de periodo musulmán, que hay ahí una equivocación. También trajeron la palmera datilera y el platanero. Bien, en el siglo XVI se da el tercer periodo de importancia para la huerta en esta zona. Es el descubrimiento de América y por supuesto también los viajes hacia el Pacífico. Bueno, pues se denomina intercambio colombino a ese proceso que se produjo entre los siglos XV y XVI, por el cual se transfirieron productos agrícolas y diversos tipos de alimentos del viejo mundo al nuevo mundo y viceversa, a través de la colonización europea y el comercio mundial. Este intercambio de cultivo y ganado hizo posible el aumento de la producción de alimentos, cuyo aporte a la dieta europea supuso un importante crecimiento de la población. Destacamos, y como no es de otra forma, el maíz, la patata y el tomate, que es objeto de este mercado que tenemos hoy aquí. Además, los cultivos ya citados podemos destacar
el pimiento dulce, el pimiento picante, la cayena, el boniato, una variedad de calabaza, el frijol, el calabacín, aguacate, etcétera, etcétera. Deciros que algunos productos que llegaron aquí no se aclimataron y por lo tanto hasta épocas muy recientes no hemos podido producir eso que tenían ellos allí en el siglo XVI. Igualmente habría que mencionar algunos productos traídos a Europa por los exploradores de las islas del Pacífico y costa del continente asiático, como pueden ser diversas variedades de tubérculo, el caqui, el kiwi, el melocotón, el damasco y el naranjo dulce proveniente de China. El cultivo tradicional en Guadalcanal, como os podéis imaginar, aparte ya de estos 3 periodos de introducción, prácticamente los 400 años que vinieron después, muy pocas especies se introdujeron, sino que se mantuvieron las mismas que a partir del siglo XVI. Es conocido por todos que en la actualidad la mayor producción agrícola de Guadalcanal es el olivar. Es el elemento clave de su economía, fuente de riqueza y trabajo para su población. Las huertas aún se mantienen, a duras penas, pero muy mermadas en cuanto a su espacio y significación dentro del esquema económico imperante, sirviendo más para el autoconsumo que para la venta directa a la población, lo que nos acerca a la categoría de huerto que ya establecimos anteriormente. Es decir, de huerta estamos pasando a huerto, algo pequeñito y próximo. Es por ello que quisiéramos retrotraernos y la comunicación va en este sentido a un momento muy concreto de la historia de Guadalcanal, que es el siglo XVIII. ¿Por qué hemos escogido el siglo XVIII? Bien, porque estamos en el antiguo régimen. Estamos al final del antiguo régimen, estamos en un momento en el que aún, época ilustrada, aún no han llegado la modernización, estamos en un periodo en que Guadalcanal aún pertenecía a Extremadura y no hay modernidad, no hay adelantos técnicos, no hay ninguna, no hay contaminación, en fin, tenemos lo que podríamos denominar un momento clave para la huerta. Y en segundo lugar porque tenemos la mayor documentación que podríamos tener sobre ese periodo, que es el catastro de Ensenada 1755, que en el Ayuntamiento de Guadalcanal lo tenemos al completo, creo que son seis libros, una parte de eclesiástico, otra parte de secular, y ahí vienen detallados exactamente todas las propiedades, todos los nombres de las personas que tenían esas propiedades, a qué se dedicaba el cultivo, con evidentemente en fanegas, y está todo absolutamente detallado. Estamos hablando de 1755. Bien, ¿qué clases de cultivo vienen en este catastro? Pues en este catastro se divide en 2 partes. Tienen 2 tipos de cultivo, el de secano y el de regadío, no descubro nada. En el de secano está pues el trigo, la viña, el olivar y el sumaque, y en el regadío hortalizas y frutales. Y luego las legumbres, lo que hemos dicho, lentejas, garbanzos, friajones, que están a caballo de esos dos mundos. Bien, ¿qué ha cambiado, qué hemos perdido y qué ha permanecido desde ese periodo, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Bien, no os voy a descubrir nada si os digo que el olivar permanece, evidentemente. Según el catastro, en 1755 la producción de olivar no era significativa, absolutamente nada, eran manchas, e incluso algunas personas lo tenían como árboles frutales dentro de su huerto. Fue un cultivo que no solo permaneció asentado en el territorio, sino que en siglos posteriores creció exponencialmente. Esta evolución la podemos ver en el posterior interrogatorio. Estamos hablando del catastro de Ensenada, que es 1755, pero después hay otro documento muy interesante que es de 1791, que es el interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, que es impresionante también la documentación que viene, y que como Guadalcanal pertenecía todavía a Extremadura, viene al completo absolutamente toda la estadística de nuestro pueblo. Bien, pues a lo largo de el cultivo no solo permaneció asentado en el territorio, sino que creció exponencialmente a lo largo de los siglos siguientes. Esta evolución la podemos ver en el interrogatorio que ya os he dicho, donde sigue insistiendo en que las cosechas, y abro comillas, menos principales son el cáñamo y el aceite.
Las menos principales de todas las que se producen en Guadalcanal siglo XVIII son el cáñamo y el aceite. Tanto, y fijaros bien esto, tanto que ni siquiera se cobran los diezmos, es decir, no pagaban impuestos porque no merecía la pena, no había cantidad suficiente para cobrarlo. Aunque, a pesar de ello, había aumentado el número de molinos molinos de aceite a una cantidad de 7. Si nos vamos a un siglo después del catastro de Ensenado, es decir, a 1850, a la siguiente estadística, que es de Madoz, el diccionario estadístico que todo el mundo consulta, pues bueno, la producción de aceite sube y ya tenemos 16 molinos de aceite. Y así sucesivamente hasta el día de hoy, donde diríamos que Guadalcanal sin el aceite, sin el olivar, no se entiende a día de hoy. Pero ¿qué pasó con los otros? Los otros 3 productos que hemos hablado: el trigo, la vid y el sumac. Bien, el trigo es un cereal que ocupaba la mayor parte de los previos de secano de Guadalcanal a mediados del siglo XVIII, tal como ocurría en siglos anteriores. El trigo continuó siendo la cosecha principal junto con la cebada y el centeno en 1791, época en la que funcionaban 17 molinos harineros. En 1850, el trigo, junto con el aceite, es la producción más importante. Fijaros, en un siglo, de no ser nada importante, en 100 años se convierte en la producción más importante, donde había 15 molinos. Esta tendencia cambió en el siglo XX con la desaparición de la mayor parte de los molinos harineros tras la Guerra Civil. Y el hundimiento, todos conocéis, los que sois de Guadalcanal, todos conocéis el arroyo de los Molinos y sabéis todo lo que hubo ahí, ¿no? Y el hundimiento de las fábricas de harina existentes en el casco urbano de Guadalcanal, cerrando la última en 1969. También el SEMPA, que fue el antiguo Servicio Nacional del Trigo, dejó de funcionar en Guadalcanal por los años 80 del siglo pasado. Las causas de todo esto habría que buscarlas en que las tierras de sierra eran menos aptas y de menor rendimiento que las tierras de la campiña para el cultivo del cereal, a lo que habría que sumar la dificultad del transporte y la escasa mecanización de las labores de siega y trilla, lo que hacía imposible competir con sus vecinos extremeños ante los extensos campos de tierra calma, ahora muy mecanizados y muy rentables. El trigo es uno de los últimos en desaparecer de Guadalcanal. ¿Qué pasó con la vid? Pues la vid quizás haya sido uno de los cultivos más importantes, pero a nivel nacional, A nivel nacional la vid fue muy importante en Guadalcanal y tuvo una importancia fundamental, tanto en el descubrimiento de América como en siglos posteriores. El cultivo de la vid, la producción de uva para su transformación en vino, ha tenido, como he dicho, una importancia crucial en la historia económica de Guadalcanal y de España, que no está puesto aquí, pero bueno. Sus vinos fueron muy afamados y recogidos en obras literarias. Esto ya lo habéis escuchado, los de aquí de Guadalcanal lo habéis escuchado hasta la saciedad, pero como hay gente que son de fuera y que me interesa que lo escuchen, lo vuelvo a decir. Fueron afamados y recogidos en obras literarias de la importancia de Rinconete y Cortadillo o del licenciado Vidriera de Cervantes, o en Guzmán de Arnaz Farache de Mateo Alemán. Su época dorada fue el siglo XVI y el XVII por el comercio con América, y seguramente fue parte del intercambio colombino que ya hemos referido. A partir del traslado de la casa de contratación a Cádiz, donde se prefiere comerciar con los vinos generosos de Jerez y con los vinos de menor calidad del Aljarafe, pero mucho más barato, diríamos el vino de Guadalcanal se hunde, relativamente, se hunde. Aunque todavía en el catastro de Ensenada seguimos leyendo numerosos predios con plantíos de vid. Sin embargo, la dificultad de añejarlos, es decir, de mantenerlos, va a producir cambios en esta importante industria. Para el interrogatorio de la Real Audiencia de 1791, Guadalcanal producía 2.500 arrobas de vino. Y leo textualmente: y no puede conservarse ni arroparlo, y se quema casi todo para aguardiente, de que salen como 600 arrobas, a más de otras 400 que vienen de la cosecha que tienen los vecinos en términos de Casalla, de Alaní y de Constantina, y se emplean en dicho género. La cosecha del vino que cogen los vecinos de los términos de Casalla y Alaní, donde tienen sus mayores viñas y lagares, donde tienen sus mayores viñas los de Guadalcanal, ascienden a 10 o 12.000 arrobas, las que venden en esta villa o en dichos lugares, bastando para el consumo del país 10.000 arrobas, poco más o menos.
En el siglo XIX se mantuvo a la baja del cultivo de la vid, sufriendo como en toda España los estragos de la filosera, lo que llevó a la práctica desaparición de la vid en Guadalcanal. Y este es lo que más me interesa, sobre todo para la gente de la jornada, que creo que no conocéis ninguno lo que es el sumaque. Sin embargo, el sumaque aquí fue una industria súper importante. Por eso me voy a detener un pelín más en esta historia. El sumaque, bueno, pues es un arbusto que tiene más o menos 1 metro, llega a 2 metros de altura, y lo más interesante es que florece en en mayo-junio, hecho unas florecitas verdes, pero lo más importante son los frutos, que son unas drupas rojas en formas de racimo que se producen al final del verano. La foto no sé si la veis bien, pero sí quiero deciros que esto fue, en el catastro aparecen plantaciones y plantaciones y más plantaciones de esta planta. Hoy día no hay, evidentemente, no hay plantaciones, pero por todos los campos de la sierra, por todos los campos, en las orillas de los caminos, los que hacéis senderismo, estaréis hartos de verlo. En todas las orillas existen estas plantas. Ya os digo que no se conocen, pero vamos, está todo regado de ese tipo de plantas. El sumaque es conocido por, y esto también me interesa detenerme, es conocido por contener altos niveles de tanino en sus frutos rojos, lo que lo convierte en una opción valiosa para la obtención de tintes naturales. Los taninos son compuestos químicos que actúan como mordientes naturales, lo que significa que pueden fijar los colores en las fibras textiles o el cuero, mejorando la adherencia de los pigmentos y evitando que los colores se desvanezcan con el tiempo. El proceso de teñido con sumaque es, como cualquier otro. Primero es la extracción de los taninos, se recolectan los frutos, se dejan secar y se muelen. Se prepara la fibra, es decir, la fibra que vayamos a tintar, pues se lava, se tiene que lavar muy bien para que no tenga impureza. Luego esta fibra se mete en agua caliente y se le añade el extracto de sumaque y posteriormente, bueno, pues se retira el material y se deja secar. Ese es básicamente el proceso de teñido. El teñido con sumaque da como resultado unos tonos que varían desde los amarillos a los marrones hasta tonos más oscuros y profundos. El sumaque, al ser una planta con propiedades tintoreas, se convirtió en una valiosa fuente de ingresos para los agricultores y artesanos de Guadalcanal, que se dedicaban al teñido de textiles y cueros. Además, esta actividad contribuía a la economía local y proporcionaba empleo a muchas personas involucradas en el proceso de teñido y producción de productos textiles y de cuero, tal y como demuestran los últimos hallazgos arqueológicos en el sitio de Palacio de Guadalcanal. No sé si veréis desde ahí la foto, es que no sé si es grande. Bueno, la foto de en medio, todos los que sois de aquí ya lo sabéis, pues se encontraron numerosos pozos que pertenecen a una fábrica de curtido. Son los pozos donde se introducía el agua caliente y se teñían, muy parecido a los que hay en Marruecos actualmente funcionando. Pues ahí hay una serie de fotos y deciros que fue una industria de los más importantes en Guadalcanal. Efectivamente, el catastro de Ensenada son numerosos los plantíos de sumaque o sumacales que aparecen convirtiendo los previos sembrados de vides o cereales, es decir, junto a las vides y a los cereales estaban los sumacales. Al igual que aparecen numerosos molinos de sumaque en muchas de las habitaciones de viviendas particulares. No obstante, observamos que en el siglo del que estamos hablando existe un declive de esta industria donde de las tres fábricas que existían en ese momento solo está en funcionamiento una. Con respecto a la cosecha de sumaque, este interrogatorio dice textualmente: la de sumaque, uno de los ramos que se cultivan en esta villa con mayor felicidad, asciende a 20 o 25.000 arrobas y el diezmo se paga 15 a 1. Se ha notado un aumento de la cosecha de sumaque, género que prende en cualquier terreno, que da poco trabajo y mucha utilidad. El sumaque, que en el día se coge, se vende molido a 8 reales la arroba para curtidos y tintes en Sevilla, Salamea, Los Pedroches, Carmona y Extremadura, a excepción de 600 arrobas que se consumirán en la fábrica de curtivos de esta villa. Para 1850,
50 años después de lo que estoy hablando, Madoz informa que tan solo quedan 3 molinos de sumaque. Hay que destacar que la utilización del sumaque como mordiente para teñir fue una importante práctica tradicional en Guadalcanal, que con el tiempo, los avances tecnológicos y los cambios en las preferencias de los consumidores llevaron a la adopción de otros métodos de teñido y mordiente, lo que acarreó el abandono del sumaque. Pasamos a la otra parte de la producción y hablamos del regadío. Bien, el catastro de Ensenada recoge numerosos predios como el mostrado en la ilustración, que evidentemente no lo veréis, y normalmente pues todos tienen el similar texto, ¿no? Otra pieza de tierra cercada de pared, de cabida de 2 fanegas, de trigo de puño en sembradura, una de ellas de plantío de hortalizas y media de frutales de regadío con agua de pie de la primera calidad del término de sus respectivas especies. Las hortalizas, legumbres y árboles frutales que se localizan en las huertas de Guadalcanal variarán poco, como hemos dicho, a partir de las últimas incorporaciones americanas. En la respuesta 36 del interrogatorio, que es muy interesante, de 1791, nos indica en Guadalcanal el siguiente texto. Hay de 15 a 16 huertas en las inmediaciones de la villa, las más de ellas cercadas de pared, que tienen abundante riego con el derrame de las aguas de la fuente que hay en la plaza, y otras con manantiales de las mismas huertas. En ellas se siembra toda especie de legumbre, y las más están arboladas de andrinos, perales, higueras, de varias especies de buen gusto y calidad, y las que no están arboladas es por la desidia de sus dueños. Entramos en terreno pantanoso, para quien conoce el tema. Bien, la cultura del agua. Para entender lo que es la cultura del agua, hay que entender qué relación existe entre cultura y cultivo, etimológicamente. Para entender el planteamiento, cuáles son las raíces etimológicas y su evolución histórica. Ambas palabras tienen una conexión intrínseca que refleja la evolución del significado y el concepto a lo largo del tiempo. La palabra cultura proviene del latín cultivo, que a su vez deriva del verbo latino colere, que significa cultivar o trabajar la tierra. Inicialmente, cultura estaba asociado con el acto de cultivar la tierra, es decir, el proceso de arar, sembrar y cuidar los cultivos agrícolas para obtener alimentos y otros productos útiles. Con el tiempo, el término cultura amplió su significado y se empezó a aplicar a otros aspectos de la vida humana y de la sociedad. En la antigua Roma, por ejemplo, cultura también se refería a la educación y a la formación de la mente y el carácter. Posteriormente, en el contexto filosófico y antropológico, el término cultura se utilizó para describir el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y habilidades que caracterizan a una sociedad o grupo humano. En este sentido más amplio que encontramos, es en este sentido en el que encontramos la conexión entre cultura y cultivo. La cultura se entiende como el cultivo intelectual y espiritual de una sociedad o individuo, enriquecido a través del tiempo mediante la acumulación de conocimientos, tradiciones y expresiones artísticas. En resumen, la relación entre las palabras cultura y cultivo se basa en su origen común en el verbo latino colere, que inicialmente se refería al trabajo de cultivar la tierra, pero que a lo largo del tiempo ha evolucionado para incluir y no para diferenciarse el desarrollo y enriquecimiento del conocimiento y las expresiones humanas en todos los ámbitos de la vida. Cuando decimos que una persona está cultivada, queremos decir que es culta. Cuando nosotros hablamos de la cultura del agua, de alguna manera nos estamos refiriendo al cultivo del agua. En este sentido es sacar lo que es el agua de pie, que es lo que refería el catastro en el siglo XVIII. Cuando hablamos de cultura del agua, inmediatamente se nos viene a la mente el mundo andalusí, auténtico experto en la irrigación de sus campos, huertas y jardines. Ellos desarrollaron las depuradas técnicas de captación, conducción y almacenamiento de agua que aún hoy día podemos ver en muchos lugares de España. Quizás los antiguos clanes familiares que arribaron a la península desde África sabían la importancia que tenía el agua por cuanto venían de un mundo desértico donde este bien escaseaba y era difícil de encontrar. En el catastro ya mencionado aparece en todas y cada una de las tierras de Guadalcanal destinada al regadío la frase agua de pie. Aún todavía los campesinos, o los agricultores la siguen utilizando aquí. ¿Pero qué es agua de pie? La RAE recoge esta expresión como referida al riego que se realiza con agua corriente o directamente del cauce de un río, arroyo o fuente, en lugar de usar agua embalsada o almacenada.
En el contexto agrícola, el término agua de pie implica que el riego proviene de fuentes naturales y fluye directamente desde una fuente de agua hacia los campos o huertas sin ser almacenada previamente en depósitos o embalses. Es evidente la abundancia de agua en Guadalcanal a lo largo de la historia. Sus campos se regaban de manantiales o de aguas corrientes en todas las épocas del año, y es esta la razón por la que no han tenido necesidad de cultivar el agua. Pastorear, que dirían los granadinos, de represarla, de distribuirla o de almacenarla. Esta falta de cultura del agua provoca que en épocas de escasez como la actual, donde se secan los pozos y se pierden las venas de la tierra, no haya ninguna fórmula alternativa para paliar esta problemática, solo mirar al cielo y esperar a que llueva. Por otro lado, tenemos los molinos. Esta falta de cultura del agua, no tomároslo a mal, que no estoy diciendo que seáis incultos sobre este tema. La falta de cultura del agua para las huertas las encontramos, sin embargo, en el diseño de los molinos harineros, situados a lo largo del arroyo de los Molinos, en desuso desde la primera mitad del siglo XX, y cuya huella aún podemos apreciar sobre el terreno. Aún es visible las balsas, la que tenéis la fotografía arriba a la derecha, la balsa donde se represaba y acumulaba el agua, el cao, acequia o canal por donde se distribuía el agua, los pozos verticales por donde caía el agua para mover la piedra de moler y el salidero por donde el agua era enviada a otro molino directamente al arroyo. Es un patrimonio en peligro, bueno, yo creo que casi desaparecido, en peligro de desaparición, que representa un auténtico monumento a unas formas de vida tradicional y como ejemplo de un efectivo sistema hidráulico que ha sabido aprovechar y reutilizar el agua a modo de energía barata y constante. Os llamo la atención sobre la foto de abajo a la derecha, ese puentecillo que hay ahí, que casi todos los de aquí lo conocéis, pero a los que no sois de aquí, os llamo la atención sobre ese puente porque no es un puente, es un puente para pasar por encima del arroyo, pero es un puente no para personas, es un puente para el agua. Es decir, sale del salidero que veis a la izquierda, sale el agua, se encajona por el puente, salta por lo alto del arroyo y lo devuelve a otro molino. Es curioso, es un puente de agua sobre un arroyo. ¿Qué decir tiene que la falta de agua no es actual? La falta de agua ha producido un conflicto tradicional en todas las poblaciones y Guadalcanal no iba a ser menos. Solo os traigo dos ejemplos de ese conflicto por el agua. Uno de ellos es la documentación que tenemos del siglo XV, de finales del siglo XV. En 1494 tenemos el documento de confirmación existen dos documentos anteriores que son de los maestres de la orden y este se refiere a esos dos documentos anteriores. Es un documento de confirmación de los Reyes Católicos de las cartas que se fueron remitidas por el maestre de la Orden de Santiago a los alcaldes de Guadalcanal en 1479 y 1493 para que no dejen regar a los agricultores los linos sembrados entre los molinos por privar a estos de agua para la molienda, bajo pena de pagar 2.000 maravedíes. Esto fue en 1494, pero si saltamos a 1944, ¿veis el salto? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, tu padre en las escrituras de la Huerta a la Teja viene los periodos que puede regar y la propiedad del agua durante... Juan Luis, ¿qué días era lo del riego en las escrituras que tú tenías? ¿Qué días eran? Es muy interesante porque muchas de las escrituras antiguas de Guadalcanal, de las huertas, vienen exactamente en qué periodo y tiempo se podía regar. Mira, esta fotocopia es la fotocopia de un cartelito que estaba puesto en una huerta dentro donde entraban los trabajadores. Y ahí describe las horas que tenían ellos en una fuente que se llamaba la Fuente de Juan Blanco para poder ellos regar su huerta. Luego aquí está unas escrituras de propiedad de una huerta que es la Huerta de la Teja, donde
os puedo leer, dice, a dicha huerta le pertenece... Vente para acá. A dicha huerta le pertenece el derecho al agua de la fuente llamada Juan Blanco, regándose con la misma de la siguiente forma. Los lunes desde las 12 de la mañana hasta la puesta del sol. Los miércoles desde la salida del sol hasta las 10 de la mañana del mismo día. Los mismos miércoles desde la puesta del sol hasta su salida de los jueves. Y los domingos desde las 12 de la mañana hasta la salida del sol de los lunes. Así lo describía. Y ahora, en el lado práctico, esto era en la huerta vecina, le apuntaban alguna cosita, porque ya, yo no sé en qué año empezó el tema de los cambios de hora en el reloj con respecto al sol. Entonces eso hacía que ya las horas que ponía la escritura no eran las horas del sol. Entonces si estamos mezclando la salida del sol con las 10 de la mañana, pues entonces aquí ponía... La aclaración, ¿no? La aclaración. Decía, los viernes desde las 2 de la tarde, hoy las 3, y en el papel que utilizaban ellos ponía, la quita rincón, la quita manita, la quita porque el tema estaba en que tú cogías el agua a la hora que te tocaba. Y al que le tocaba después era el encargado de cambiar, porque como iba por acequia, eso se hacía con las tornas, con las saillas, y había que cambiar la torna para acá o cambiarla para allá. Si a ti que te tocaba a la salida del sol, tú no te levantabas, pues el otro se estaba aprovechando ese tiempo. Por lo tanto, el que le tocaba la salida del sol, te aseguro que estaba allí bastante antes de que saliera el sol, puesto que de eso dependía el cultivo que estaba sembrando. Esto te lo voy a dejar como documento para ti, por si te sirve para algo en tus temas de estudio. Claro que sirve. Y esto le he quitado algunos datos personales a la escritura, pero es la escritura completa. Vale. Aquí tienes varias copias que te puedes quedar con ellas. Sí, yo se lo paso a... Estas las hice porque ayer en el programa estaba previsto una visita a la huerta, pero luego por distintas causas de horario... Pero ha venido al pelo esto, ¿no? No se hizo. ¿Sabes? ¿Vale? Sí, la mayor parte de las escrituras de propiedad tienen este tipo de cláusulas, donde te dicen expresamente cuándo puedes regar, quién tiene derecho a regar, todo este tipo de cosas. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un documento del Juzgado de Paz de Guadalcanal, en el que un vecino denuncia a los otros dos por, exactamente dice, por dejar, demanda a otros dos para que dejen correr el agua por el arroyo de los Molinos de este término por su curso y no la retengan toda vez que a ellos no tienen derecho en perjuicio de la propiedad que lo tiene. Lo interesante de esto es que hay una figura que yo creí desaparecida aquí y me ha hecho ilusión encontrarla, es decir, que en los años 50 hubiera la figura del hombre bueno. No sé si vosotros, bueno, los de Guadalcanal conocéis qué figura es esa. La figura del hombre bueno es que los vecinos no se ponen de acuerdo porque uno dice que le toca a él y el otro le toca a él y que le toca a él y no se ponen de acuerdo, pero no quieren llegar al juzgado a pleitos interminables. Entonces cada uno de ellos escoge a una persona de reconocido prestigio de Guadalcanal y lo presenta en su nombre ante el juez de paz. Y este hombre bueno se reúne con los otros dos hombres buenos que han traído los otros y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo que lleguen esos señores lo aceptan las tres. En este caso llegaron a un acuerdo y entonces el lunes le tocaba regar a uno, el martes le tocaba regar a otro, el miércoles le tocaba regar a otro. Por lo tanto, lo que os quiero decir es que el conflicto del agua en Guadalcanal ha sido continuo, a pesar de que durante todo el tiempo que estamos hablando siempre ha habido una sobreabundancia de agua, lo que ha impedido que seamos conscientes, nos ha impedido ser conscientes de la importancia del agua porque siempre la hemos tenido. Es como el paraíso, no nos acordamos hasta que falta. Y este año ha faltado y nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el agua. Por lo tanto, yo aquí lo dejo y simplemente con una reflexión. Aprendamos a cultivar el agua porque sin agua no hay huerta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna historia? El puente, que es que no he visto bien la foto del que está en el arroyo. Sí, exactamente, es el... Aquí hay otro. ¿Ahí hay otro?
Otro puente por encima de... Enseñaré un día que tú quieras. Hombre, ya hoy. Aquí hay otro puente que atraviesa otro arroyo y también es para canalizar el agua del manantial principal de aquí de la finca para traerla para acá. Pues Y foto otro y... puente sobre un arroyo. Sobre un arroyo. Es Puente que... para el agua. Es que el concepto de puente sobre el agua, eso no lo... No, o sea, no, Puente sobre el agua y para el agua. y para el agua, claro. Y no, ese concepto, en muchos sitios donde yo he ido a explicarlo, no lo entienden. Entonces, bueno, pues la única manera es que vengan aquí a verlo. De no perder el nivel. Claro, Estamos claro. jugando con la energía potencial y la energía que trae el agua por su peso. Peso. Es que esa es otra de las frases. De regar, ¿cómo has dicho la frase tú? De pie. De pie. Nosotros aquí decimos por su pie. Por su pie, es lo mismo, ¿eh? Peso. Pero vamos, que eso es la documentación vuestra también, vamos. En cualquier finca, cuando han buscado agua, cuando la han cultivado, que aunque tú dices que no hay cultura de cultivarla, lo que pasa es que esa cultura de cultivarla se acabó hace ya casi un siglo, pero aquí había gente que se dedicaba a hacer pozos a mano. Sí, sí, Esos sí. pozos siempre se buscaba el punto más alto de la finca donde podía haber agua para que después se pudiera regar por su pie. Claro, pero es corriente, es agua corriente, no es agua embalsada que tú la tienes ahí para cuando no hay agua. Pequeños embalses las albercas. Sí, sí, pero te lo digo por la documentación del 18. Cuando hacen en el siglo XVIII, todo lo que se responde ahí va dedicado a unas preguntas. Y las preguntas te dicen, el riego es con noria, con embalse o de pie. Es decir, con manantial. Ahora te entendí. Y entonces todas las de Guadalcanal, en el siglo XVIII, no hablo del XIX, en el siglo XVIII todas eran por manantial. Todo eran afloraciones de agua corriente. Entonces, imagínate la importancia, es decir, y invierno y verano, porque las huertas donde funcionan es en verano, como tú sabes, vamos. El nombre de Guadalcanal. Por ejemplo. ¿Lo has dicho? Sí, sí. No lo he dicho, pero está bien que lo digas. Son de aquí que lo entiendan. Ah, Viene de río subterráneo. Nombre árabe. Guad es el prefijo de todos los ríos, ¿no? Guadalquivir, Guadalete, Guadiana, Guad es río. Y al canal parece ser que quiere decir que va por debajo, canalizado. Circula por aquí. Siempre la gente del pueblo ha dicho de naciente a poniente. Aunque parece ser que es al revés. No, pues dilo tú. venga. No hay muchos años, yo voy a hablar de mi padre, el pobre, donde iba a coger agua, porque echaban el agua a la calle de la Huerta, y en el Juraillo, en la antigua entrada de la muralla, debajo hay un canal que dividía las aguas a toda la calle Huerta. Levantaban la trampilla, iban con un farol al horario que ha ido marcando, y cada hortelano tenía su horario. Y a través de ahí iban echándole agua a diferentes huertas. Aquí estaba el Consejo de las Aguas, que lo habrás mintado. No, no lo he mintado. Es que todo no se puede... En Guadalcanal existía el Consejo de las Aguas, donde en el verano se juntaban, y hay un libro del 1535, Ordenanzas Municipales de Guadalcanal, donde ya hace una mención exacta sobre el agua. A partir del mes de junio ya no se podía lavar ningún enser de olla. Rafael, por favor, un inciso. Lo que está diciendo es muy importante porque muy pocos pueblos tienen las ordenanzas de 1500, escucha bien, 1535 ordenanzas municipales. Exactamente, ese libro se encuentra en la Biblioteca Lázaro de Madrid. Está escrito en piel. Y tenemos una reproducción en el archivo. Exactamente, hay una copia en el archivo de la importancia que tenía el Consejo de las Aguas. Aquí no muy lejos hay una huerta que se llama la Huerta de las Conversaciones, donde se encontraban los hortelanos para ellos poder hablar. Y ahí hacían sus temas, uno hablaba de un tema, otro de otro, pero que tenía mucha conexión con Guadalcanal con el tema. ¿Lo puedes saber? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Hay comunidades de regantes? ¿Qué les cuesta? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Es gratis el agua? No hay. ¿A quién pagan? No hay. Ah, que no hay. Se ha secado. Eso que estáis hablando ahora... La mayoría, mira, Juan Luis, háblale de la fuente de... La fuente Juan Blanco de la que os he estado hablando antes, hace 2 años ya que no tiene ni una gota. De ahí para atrás ha estado varios años intermitente, que en septiembre, octubre afloraba y cuando llegaba el mes de junio empezaba a bajar y para 1 de julio nos quedábamos sin agua. Así hasta un par de años. Después ha estado
varios años seguidos que tenía todo el año agua, y del año 95 por ahí, 92 o 95, que fue cuando empezaron las sequías más gordas aquí, empezó esa intermitencia. De ahí para atrás nunca le faltó el agua. No solo no le faltó, sino que era un caudal muy abundante que, como os dije ayer, podía regar aproximadamente unas 6 hectáreas. Un manantial que salía por su peso, sola, sin ningún tipo de trabajo en el suelo. Salía sola entre dos piedras, había una grieta así, y por allí salía el agua. Hasta el 95 no hubo problema. No. ¿Y la causa? Bueno, a mí me contaba mi abuelo que una vez se había secado, en el año 45, que hubo otra sequía muy grande. Y en esa sequía, que coincidió con lo que en España llamamos los años de la hambre, porque coincidía que no teníamos comercio exterior, ni estábamos aislados, y encima la producción propia fue muy escasa, porque no llovió. Y es que el año, desde el 45 hasta el 94, 95, no recuerdo bien el año que fue la sequía más gorda, no se había secado nunca. Y ya os digo, hubo mucho tiempo que la fuente Juan Blanco era un lugar donde iban las mujeres a lavar, con sus cestos llenos de ropa, y allí lavaban. Había más lavaderos en el pueblo, pero claro, también había mucha gente, y coincidían las horas, y entonces allí se iba la gente a lavar, y se llevaba la merienda. Juan Luis, para los que son de fuera, aquí hay un lavadero que es un lavadero subterráneo. Que es el Jurado, donde ha hablado él que se dividían las aguas para las huertas de la calle Huerta. Tienen que bajar, pero es muy interesante porque hay muy pocos existentes en Andalucía. Y aquí tenemos una muestra que debería de estar mucho más cuidado, más para enseñarlo, porque la gente que nos dedicamos a esto en la facultad, en Andalucía, en donde quiera, no se puede imaginar que eso existe aquí. Y para nosotros, aquí lo ven normal, porque lo han conocido toda la vida de Dios. Pero tú imagínate lo que es un lavadero subterráneo. Lo queréis ver, pero... Yo tengo 63 años. Yo he conocido a las mujeres lavando allí. He conocido, me refiero a que me acuerdo de ellas, allí lavando. Y me acuerdo de las mujeres lavando en la fuente de Juan Blanco. Y me acuerdo que en mi adolescencia, ya entrando en la juventud, uno de los lugares donde nos íbamos de gira por las noches, porque estaba muy cerquita del pueblo, entonces cuando queríamos escaquearnos un poco, tú sabes, la gente joven empieza a apoyar para acá, para allá, a tomarnos el vino sin que nos vean o a fumarnos los primeros cigarros, nos íbamos a la fuente Juan Blanco como lugar de reunión. Y además allí teníamos para refrescarnos un poco. Entonces, ¿la huerta ha desaparecido si no tenéis agua? No ha desaparecido porque tras esa pérdida de esas fuentes han venido los pozos de sondeo. Primero vinieron los pozos artesanos, que hay muchos pozos artesanos. Uno que acaba de llegar ahora mismo para hacernos un gazpacho majado que nos van a hacer, que nos va a dar gloria bendita, hace unos años, yo creo que es el último pozo artesano que yo he visto construir, el que tú hiciste al lado de tu casa, de los últimos que se hicieron. Y tú conseguiste agua, sondeo, ¿tú conseguiste agua a cuántos metros, Enrique? Unos 5 metros. Bueno, en principio salió a 60 centímetros. Pero después se llama descolgar el agua. Para una navecita y abriéndolo a pico y salió agua. Y explica por qué se profundiza más y lo que significa descolgar el agua. Claro, pues es que el agua no mane del fondo, sino que mane de las paredes. Entonces se dice que el agua está descolgada, que ya tontería es profundizar más. Claro, porque no viene hacia arriba, sino cae de las paredes. Bien, ¿no? No hace falta... Pues eso, que se descuelga el agua con esa intención, va profundizando mientras salga del fondo. Cuando deja de salir del fondo, pues ya deja, porque para hacerle caldera podía ser, pero un pozo es un colador, no es una vasija estanca. Lo mismo que emana, el agua se va. Entonces, ¿cómo se saca para regar? ¿sí? Pues ya con una bomba. Con bomba. Vamos, bomba, depende de la profundidad, pues un tipo u otra. Si ese pozo artesano está hecho en una parte de la finca alta, se le deja una salida, la parte más baja del pozo, y ya viene por su peso. Y tras esos pozos artesanos, que Enrique es el último que yo conozco que se haya hecho por aquí, ya vinieron los pozos de sondeo, ya con las máquinas, y ya empezamos a ahondar para abajo.
Y hoy día todas las fincas que siguen en producción para el ganado, para las pequeñas huertas o los pequeños regadíos, son a base de pozos de sondeo, que ya hoy día menos de 100 metros no se le da, porque con menos de 100 metros a lo mejor encuentran el agua a 40, a 50 y le dan para que tenga un poco de cabida y de acumulación, porque los pozos de sondeo tienen 14 centímetros de diámetro. Entonces eso hay que pinchar en la vena corriente, porque si no, tal como pone la bomba está vacío. Tienes que pinchar donde va fluyendo el agua. Y eso es como se sobrevive ahora mismo aquí, con pozos de sondeo. Se riega manta. No, eso ya cada cual... Es que aquí ya lo que es personas que vivan de huerta y demás no hay. Ya eso es para consumo personal. Y el pequeño sobrante que pueda tener, pues sí, lo venden. O a lo mejor hay alguna persona que se ha quedado parada, que es joven todavía, que tiene una tierra y dice, bueno, pues voy a echar los 3 meses de huerta. Y utilizar la huerta de verano, que es la que más venta tiene. Pero ya está, porque después hoy día en los comercios tenemos legumbres, verduras, hortalizas que vienen de fuera y que son baratísimas y que están cultivadas por mayor y que con eso no puede nadie competir. Competimos con nuestro tomate, ¿por qué? Pues porque es exquisito y no tiene comparación con cualquier tomate que venga de por ahí. Entonces la gente está dispuesta a pagar algo más por él. Tampoco mucho más, ¿eh? Que si suben mucho se van al del Mercadona y se lo comen desde plástico. Y muchos decir que nos gusta comer bien, pero luego es mentira. Ahora eso te da la cartera, no la suelta. Yo digo ahora que aquellos tomates que he traído de mi huerta valen a 4 euros, y qué decir, ¡oh, fu! Digo, pues el que quiera es lo que hay. Y si no, me lo voy a comer yo. Y ustedes podéis pedir un platito, con lo pongo más barato. ¿Está regulado? Claro, está reguladísimo. El agua... Está regulado por 3 instituciones. Tienes que... Pásale... Ayuntamiento, Parque Natural... Y la peor de todas, que es Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que te coloca un contador y que te cobra? No te cobra. Te limita los metros cúbicos que tú puedes extraer. Lo que estás sacando. Te controla dependiendo de la zona que estés. Te controla de la zona que tú estés. Si estás cerca del pueblo, tienes una cantidad de metros cúbicos. También por la extensión y por el uso. Vale. Te puede dar autorización para hacer un pozo de uso doméstico, con un máximo de tantos metros cúbicos al año. O para una explotación ganadera, que te da muchísimos metros cúbicos más, pero ya lo personalizan. Antes no era así. Antes, en el plan hidrológico, tú hacías un pozo y tenías un mogollón de una amplitud muy grande de metros cúbicos. Perdonad que no recuerde las cantidades exactas. La sé porque 7.000. yo pasé mi pozo. 7.000 metros cúbicos. 7.000 metros cúbicos era antes, ¿no? Sí. Ahora te lo regula a 120, a 130 metros cúbicos anuales. Lo van cortando. Luego, bien es verdad que nadie viene a hacer un control y seguimiento de eso, pero a ti te obligan a tener tu contador y a estar con la vista pendiente, que cualquier día te aparece un inspector de Confederación y te dice que venimos a inspeccionar su pozo y van a mirar el contador, lo que has gastado. Probablemente aquí no está ese déficit descrito, porque como ha contado mi padre, los inspectores no es muy raro que aparezcan. Si lo tienen la realidad o no, no lo sabemos, porque como no se hacen esas inspecciones, es posible que lo tenga, porque si están dando permisos de 120 metros cúbicos anuales, eso te da para regar la huerta ni un mes, y la riegas 3 meses. O sea que los permisos que tenéis no es suficiente para lo que os gustaría tener. No es suficiente en absoluto, no para lo que nos gustaría, sino para el uso normal de un huerto, de una casa, no es suficiente. Eso es. Yo soy agricultor y en teoría tengo derechos sobre el agua en esa huerta, que vienen, bueno, pues cuando mi bisabuelo compró esa huerta ya era muy antigua. Esos bancales, yo no sé de qué época son, pero del siglo XVI por lo menos, seguramente mucho más antiguos. Son zonas de regadío históricas. Entonces, que ahora nos limiten a 120 metros cúbicos, en realidad es una vergüenza. 120 al año. Sí, ¿por qué digo que es una vergüenza? Pues porque hay regantes que son grandes empresas que sacan lo que les da la gana y más.
todos los cultivos de superintensivos de Jerez de los que hablaba ayer, por ejemplo, esa gente nunca han tenido derecho sobre agua y ahora mismo están sacando todo lo que quieren y más. ¿Por qué? Porque una hectárea de ese tipo de olivar da lo mismo, produce lo mismo que 20 o 30 hectáreas del cultivo tradicional que tenemos aquí. ¿Eso cómo lo hacen? A base de sacar mucha agua. Claro, están muy cerca de la vega del Guadalquivir y allí pueden extraer lo que quieren y no se les secan eso que es lo que hace, bajar los manantiales del resto de Andalucía en realidad y de seguramente algo más. Si queréis, ahora volvemos a ese tema, pero como antes hiciste referencia, me gustaría hablar un poco del jardín en el que estamos. Déjame decir una cosa nada más, Sí, pero antes que se me olvide. Esa señora quiere hablar. Pues entonces ya está. Muy bien, ya está. A ver qué quiere usted contar, que lleva un ratito la señora que quiere hablar. Yo no tengo cultura ninguna ni nada. Que de lo que han hablado de la fuente de San Blanco, yo personalmente, con mi madre, con ¿Tú has mi lavado hermana, ahí? sí, muchas veces. No, tú no has lavado ahí. ¡Que no! ¡Oh, madre mía! Pues lo que teníamos era la lavadora que había en aquella época, las manos y el charco. Niña, ¿qué? ¿te has puesto un cuero para lavarte el vestido? Ah, y no solo quita lavar, sino que cuando he terminado, el vestidillo que llevaba puesto, me lo quitaba, lo lavaba, me queda un cuero como la madre me parió. Nada más que había mujeres. Sí, aquí éramos niñas y mujeres, lo que había. No había ninguno de estos ahí No, vigilando. allí en aquella época los niños no hacían esas cosas, eso era más que las mías. Y con unos cantaritos así, que te voy a señalar, estábamos todo el día dando viajes a esa fuente para las casas, porque entonces no había agua en las casas como hoy, los grifos. Para llenar los cántaros grandes, como no éramos capaces de un cántaro grande, pues llevábamos los cantaritos chicos, estábamos todo el día dando viajes para llenar los cántaros grandes, para poder beber en casa y para lavarnos algo. No estaban los cuartos de baño, no había nada. ¿La jarrita, la palangana? La palangana, las jarritas para echar unas poquitas y unos baños grandes que había de zinc, donde nos lavábamos, pues no había bañera tampoco, ni teníamos servicio, no teníamos bate. O sea que en mi época no había de nada. ¿Mucha agua? Sí, en los terrenos, en los campos sí, pero en las casas casas no. ni gota, por lo menos en la zona donde yo me crié, que aquí se llama esa zona La Herilla. Que aquí en la punta del pueblo nos criamos en esa parte y esa parte era por la más parte de la más pobre del pueblo, digamos. Ahí no había luz, no había agua, no había nada más que chiquillo. ¿Y en ese es el lavadero, el subterráneo, el de la fuente de Juan Blanco? El de la fuente de San Blanco, el que habla Juan Luis. ¿Y el que tú dices es el lavadero? No, la fuente de San Blanco lo veníamos a lavar, sí. Nos traíamos nuestro lavadero de madera, lo poníamos en el lavadero charco. de madera es para los más que jóvenes. Sí, de... el lavadero de madera para refregar, se ponía en el charco de la fuente y ahí se lavaba. ¿Con qué jabón o con qué? Con jabón verde, del lagarto este que llamamos ahora. Con ese jabón es con lo que se lavaba. ¿Y hacía jabón? Con el aceite. El aceite se hacía el jabón se hacía con aceite, con cáustica y con tocino añejo. Sí. El tocino añejo del cocido se guardaba, se batía muy bien, se le echaba la cáustica y que eso era jabón, que con ese jabón se lavaba la ropa. ¿Y lo enjabonaba y lo ponía al sol? Se ponía al sol, se regaba, se despulverizaba bien, luego se sacaba, se tendía, que tendíamos allí mismo, cuando ya íbamos para casa, pues ya nos llevábamos la ropa, lavada, seca y para ponernos lo poco que teníamos. ¿Todos los días? Pues un día sí y otro no, porque lo que teníamos era opuesto. Que no es como hay que bajar ropero y abre, tienes de todo lo que quieres. Y Dios sí me dice, no tengo que ponerme. Exactamente. ¿Eh? Vamos, que estoy hablando cosas verdaderas, lo que he vivido. Yo hablo por mí. Habrá gente que la pasa mejor, cuidado. ¿Se cotilleaba? Oh, mucho. Eso hace toda la vida del mundo, ¿eh? Eso no, vamos, que eso no es ahora. ¿Se hacía un repaso todos los días Sí, de las noticias bueno, de la mañana? las noticias, eso era el periódico que teníamos. Los temas en los barrios, digamos. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Para cotillear y para enteraros? Pues ahora, los televisores. Nos han quitado todas las reuniones. ¿Pero no te enteras de lo del pueblo? Sí, hay algunas veces que sí, nos juntamos unos corritos y hablamos, oye, mira esto, aquello, lo otro, sí. Pero normalmente los televisores han quitado mucha comunicación en la calle. Nos enteramos de muchas noticias, ¿sí? Pero te dan mucha soledad. Pero tenemos soledad y no tenemos contacto ni con los vecinos. Antes teníamos mucha eso con los vecinos, mucha amistad con los vecinos, que eran más que la familia. Eso se está perdiendo aquí en Guadalcanal. Aquí hay muchos pueblos, no solo aquí en Pues ni te Guadalcanal. cuento la ciudad. Sí, porque eso, los televisores, te sientas en casa, en la butaca, en el sofá, estás viendo el televisor, estás cómoda y no te vas a la calle el fresco como nos sentábamos antes, de noche el fresco. Se hablaba con el vecino de por encima, con el de por abajo, hablábamos de los temas que había, de Los niños, los viejos, todo el los mundo. mayores, de todos los temas, eso. Vamos, estoy hablando de eso, de lo que he vivido, yo otra cosa no.
porque por desgracia yo estudio cero, para cero. ¿Qué tipo de conocimiento el que tú tienes? Sí, tengo esto sí. Y le puedo decir que de edad de 9 años estaba trabajando en las casas, de niñera, y cuidando 4 niños. Y esa hermana tenía detrás mía, yo tenía 9, pero ella tenía 7. Y ya trabajábamos al cuidar, yo llevaba al palacio 4 niños, a cuidar 4 niños. ¿Niña? Y mi hermana llevaba 2. Éramos las patas, nosotros, y teníamos que cuidar de los niños. Porque la verdad, que no sé cómo me salió así, porque yo digo lo que quiero. Porque iban contando, iban hablando y tú estabas diciendo. Yo digo, esta mujer no quiere contar. Porque claro, yo he oído a Juan Luis y digo, claro, si lo que está contando es verdad. Y otra fuente que me ha dicho Juan Luis es la Serenita, ¿te acuerdas, Juan Luis? La Serenita. De la fuente de la Serenita. Y el arroyo San Pedro. Y el arroyo San Pedro, más para abajo. También vamos a lavar. Que también había allí unas piedras muy grandes. En aquellas piedras, a los alrededores de las piedras, se ponían la ropa que llevábamos para hacer el charco. Allí echábamos agua, allí se lavaba. Y cuando ya se acababa, íbamos quitando la ropa, el charco se iba acabando. Cuando la terminábamos, íbamos al otro charco a enjuagarla y a ponerla a tender para que se secara. O sea que esa es la vida de hace 60 años atrás en el pueblo. Porque estoy hablando de 5 o 6 años en mí, lo que estoy hablando. Y tengo 68, no me importa que lo sepan. O sea que hace 60 años para acá, pues la vida ha cambiado un 100%. Porque yo hoy en mi casa, gracias a Dios, pues tengo todas las comodidades igual que los demás. Antes no tenía ninguna. Hoy las tengo. Mejor para mí, como para todo el mundo entero, cuidado. Vale, lo que estábamos hablando, el jardín este como espacio de aclimatación. Como hablábamos ayer, estos cortijos funcionaban como lugar central para una comunidad entera, que eran todos los trabajadores dependientes directamente de la finca y otros que estaban en la parcería en las zonas un poquito más lejanas, un poquito más complicadas de controlar desde aquí. Incluso muchos agricultores que eran propietarios, pequeños propietarios, pero a los que esto les cogía mucho más cerca que el pueblo o que otros centros de producción. Entonces había varios servicios que se daban para todas esas personas. Estaba, por ejemplo, la almazara, los lagares, todos los graneros, el horno de pan. Aquí pues podían venir a llevarse pan para el consumo, unos porque tenían derecho, porque eran trabajadores, y otros porque lo compraban. Pues varios cientos de personas todos los días se llevaban el pan de aquí. Y otro de los servicios que prestaban estos espacios a todas las fincas circundantes eran relacionados con la agronomía, con la investigación. Y por eso hacía falta un espacio donde se pudieran aclimatar nuevas especies. ¿Qué tiene de particular este jardín? El norte está cubierto por la edificación principal, entonces aquí las heladas son mucho más suaves. Veis las acequias que vienen directamente de un manantial que no se secaba nunca. Hasta, no sé si ayer lo dije o no, pero hasta hace unos años esas acequias venían llenas y aquí se regaba lo que se quería. Se podía regar siempre más, siempre sobraba agua. Si se dejaba de regar era porque ya las plantas tenían suficiente o demasiado incluso y no era conveniente hacerlo. Los cítricos que veis, tenemos mandarinos, naranjos, limoneros, hay un naranjo de sangre. Normalmente iban por pares. Se sembraban dos porque si uno moría así se podía recuperar y sembrar el otro. Ese otro que se sembraba ya estaba mucho más adaptado a la tierra porque las semillas que produce una planta las produce, la adaptación es tremenda. En una sola generación, en 2 o 3 generaciones, la planta que has traído de donde sea, de Asia, de donde sea, ya tiene unas condiciones muchísimo más convenientes a este clima. Una de las plantas que tenemos más interesantes, más raras aquí hoy en día, es el Citrus medica, que es no suena muy... Vale. Es el Citrus medica, es el naranjo asiático del que has hablado antes, que no es un naranjo en realidad. Aquí se le llamaba toronja y es una variedad del limón de Judea del que él hablaba antes. El limón de Judea es como una cabecita que tiene una especie de estalactitas, por eso le llaman también mano de Judas. Al Citrus medica le llamaban toronja. Es
una especie de calabaza, o sea, tiene pinta de calabaza, es mucho más amargo que una naranja amarga incluso. La fruta que tiene más vitamina C de las conocidas. Tenemos uno ahí abajo, es como un naranjito, parece un naranjo un poquito débil. Es entre arbusto y árbol, ¿no? No llega. Hay otras curiosidades en este jardín, muchas aromáticas que van saliendo en distintas épocas del año. Hay té, que veis ahí un prado de té, que es una cosa muy curiosa, que eso estaba aquí también. Veis el magnolio, por ejemplo, que no es un árbol típico de este. Es curioso que encima de la muralla tenemos el magnolio, ahí abajo tenemos un fresno. Los fresnos sí son árboles autóctonos que además se han usado mucho tiempo para darle refugio del sol, por ejemplo, a las ovejas, porque da una sombra muy agradable y como está muy bien aclimatado, resiste mucho. Ahora veis que después de 2 años de sequía, el árbol tiene la hoja mucho más pequeña de lo que suele ser normal, la sombra no es tan rica, pero el árbol está vivo y está perfectamente, no tiene ningún problema. Hay violetas de las que conocéis todo el mundo, pero que la flor es blanca. Esas salen en su época en los arreates, en los bordes, en los parterres. Muchísimas variedades distintas de flores de rizoma o bulbos también hay. Los rosales también son variedades ya muy antiguas, también por pares. Había distintos ciruelos, el bruño típico extremeño todavía tenemos uno, había otro ciruelo amarillo riquísimo, que ese pobre le entró un nido de termita, un termitero y lo mató, pero bueno, muchísimas cosas que ya no estarán porque realmente era un jardín experimental, aquí se sembraban cosas y cuando ya eran muy viables se iban llevando a los sitios de la finca donde mejor resultado iban a dar y ya no tenía sentido. Cuando tenías un huerto de 200 naranjos de tal variedad, no tenía sentido tener aquí y se dejaba el sitio para otra cosa, seguramente. Ese era el objetivo. El magnolio es un árbol que la familia que era propietaria de esto del siglo XVIII a finales del XIX más o menos, lo tenía como árbol simbólico. Y ponían uno en cada una de sus casas a lo largo de todo el territorio. Entonces, este lo trajo aquí un niño, mi padre se puede acordar a lo mejor del nombre de ese niño, era el padre de Eugenio Quintero, que todavía vive. Ese niño vino a este pueblo con 9-10 años, seguramente los propietarios de la finca ya tenían puesta la vista en él para que fuera el futuro administrador de fincas como realmente lo fue. Porque esas cosas también tenían un poco que ver con la familia a la que pertenecía. O sea, el hijo de un administrador de fincas de cualquier sitio de España tenía muchas posibilidades de ser administrador de fincas de la misma o de otra. Entonces él vino aquí probablemente para ser administrador de fincas y cuando vino desde Fuentes de León, creo que vino ese niño, le metieron una plantita, que era este árbol, en el bolsillo de la chaqueta. Entonces él vino aquí con su plantita, habría un adulto pendiente que preparó el sitio y que lo ayudó a plantarlo. Entonces es una forma de hacer que las personas creen arraigo rápidamente con una tierra. Cuando ese niño tuviera 25 o 30 años, que sería el momento en el que empezara a tener muchas responsabilidades aquí, ya había un árbol que estaba llamado a ser el elemento más importante del jardín y que lo había traído él de su viaje. Estamos hablando solo de 3 generaciones, ¿eh? Ese árbol. Ese árbol tiene unos 120 años, no tiene más. Es un elemento bastante nuevo aquí. El hombre que nos contó la historia, Eugenio Quintero, tiene hoy sobre 80 años. Y nos hablaba de su padre cuando vino aquí. Más o menos ese es el tiempo. Ese hombre, el que trajo el árbol en el bolsillo, en el periodo de la Guerra Civil, ya era adulto. Y la dueña de este cortijo, pues cuando la guerra estaba ya avanzada, pues se marcharon de aquí. Y dejaron a ese hombre como administrador de la finca. Y estuvo de administrador un número de años que tampoco sé exactamente cuantificar. Cuando llegó el momento, los herederos de aquella señora, que fueron sobrinos políticos, 3, cuando acudieron por aquí y partieron la herencia y echaron las cuentas,
viendo la administración tan fantástica que ese hombre había hecho, pues le regalaron una parte de la finca en compensación. Finca que ellos disfrutaron un número de años hasta que la vendieron y que hoy día es la finca que tiene Perdigón. Los que sois de aquí del pueblo lo sabéis. Esa finca fue un regalo que le hicieron a la familia Quintero en agradecimiento a aquellos años, porque esa administración pudo haber sido nefasta y pudo haber desaparecido todas las perras, pero no, ellos vieron que había habido una honradez extrema y lo premiaron. ¿Esos herederos en qué época pudieron llegar? ¿Los años 50? Sí. Y... Final de los 40, primero de los 50. Pero a mí me suena que Eugenio relatara que su padre, cuando ellos llegaron, el dinero que tenía guardado de todos los años de administración que les dio en mano eran 600.000 pesetas de los años 50. ¿Eso es posible? Yo ya no lo recuerdo, porque eso fueron conversaciones que tuvimos aquí en una matanza. Sí, porque yo tenía un empeño importante. ¿A qué altura de la matanza estábamos? Que yo no la había hecho nunca. En mi niñez hacía en mi casa, pero yo después emigré, yo eso no lo había vuelto a ver, y me hablaron de que ese hombre me podía ayudar a hacer la matanza. Y lo busqué a él, y él con su señora y otro matrimonio amigo que fue Bastián y Pura, ¿no? Carmen. Carmen, la de Purito, por eso he dicho Pura. Carmen, la de Purito. Ellos 4 vinieron aquí a ayudarnos a hacer la matanza. Y pasamos un fin de semana completo. Y durante ese fin de semana, pues Eugenio, que se había criado aquí, como quien dice, nos contó la historia de su padre y de todas esas cosas. Y ahora pues queda ahí recogido para la posteridad, con algún sesgo, porque esto pasa como el juego del teléfono, cada vez que lo cuenta otro tiene algún matiz distinto. Así es como no siempre porque uno quiera, sino porque la Yo quería hacer un inciso sobre lo del agua por su pie. En lo alto del Cerro Monforte, que no sé si se ve aquí. Sí se ve perfectamente. Hay un asentamiento árabe con un aljibe y todavía hay pequeñas construcciones que iba el agua desde Arroyo Molino, la llevaban ellos a lo alto del Cerro Monforte, que si la gente se asoma ahí verá. ¿Y cómo la llevaban? Por la sequía. Sí, pero altura no hay. Sí, desde Guadalcanal sí. Allí hay un aljibe. Sí, pero yo creí que lo llenaban con agua pluvial. No. Pero el canal existe, Rafael, ¿verdad? Hay un tramo. Es de la era palanca. Ah, de la era palanca. La era palanca. Correcto, sí es verdad. Eso se llama, así fue invertido. Lo de Arroyo Molino es de los molinos, la sequía que hay. Contra eso, el nivel del agua me va echando continuamente, porque si llueve, vas a tener agua mientras que llueva, pero el tiempo de sequía no tienes agua. Entonces eso tenía, además tiene un canal, lo hemos buscado, sí, hay tramos todavía. Y hemos visto que va en la dirección de la era palanca. Primer vino, que a Juan le gustó mucho el tema del vino. El primer vino que viaja a América es nuestro. Salen muchos profesores, salen muchos catedráticos diciendo el vino de Huelva, el vino de Jerez, el vino... Está documentado. Primer vino de Guadalcanal, Hernán Cortés. 1522, un barco entero lleno de vino. Y fueron las políticas las que hicieron que decayera el vino de aquí. Porque a partir de Felipe II clavaron al vino tinto en impuestos. Porque les interesó para promocionar el vino de otra zona. Claro, el vino de la Mancha. Además se convirtió en monopolio. Nosotros un inciso solo. Nosotros cuando se encuentra un pecio, cuando se encuentra un barco hundido, un galeón típico, sabemos distinguir si es corsario o si es español en función de la bodega. Y me explico, el vino el Estado español tenía 5 monopolios, uno de ellos era el vino, era el alcohol, y solo podían producirse en la península, no podían producir vino en América. En aquel momento solo los empresarios españoles de la península ibérica eran los únicos que podían producir vino y exportarlo, al contrario no. Pero allí, con el tema de la caña de azúcar y demás, se producía ron, y eso era el extraperlo. Entonces los barcos corsarios siempre negociaban con ron. Las bodegas iban cargadas de ron, entonces si tú te encuentras ron en las bodegas, eso era de extraperlo, y por lo tanto era un barco corsario. Si te encuentras vino, era un barco español. Pues muchísimas gracias a todos.